Imagínense un hombre tan cercano a Dios que, un día, simplemente desapareció. Sin previo aviso. Sin rastro. Sin tumba. La historia de Enoc es uno de los mayores misterios de la Biblia, un enigma que atraviesa generaciones y plantea preguntas profundas. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo puede alguien ser llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte? Muchos conocen nombres como Adán, Noé y Moisés, pero pocos profundizan en la trayectoria de este fascinante personaje, cuya fe y comunión con Dios lo hicieron diferente a los demás. En medio de un mundo que se encaminaba hacia la corrupción, Enoc emprendió un viaje espiritual tan intenso que el mismo Creador decidió tomarlo para sí. Un hecho que desafía nuestra comprensión hasta el día de hoy. Pero esta historia no se trata solo del pasado. Contiene valiosos secretos sobre la fe, la justicia divina y lo que significa caminar verdaderamente con Dios. ¿Qué podemos aprender de Enoc? ¿Cómo puede tu vida transformar la forma en que vemos nuestro propio viaje espiritual? Prepárese para un viaje en el tiempo, dirigiéndose al mundo anterior al diluvio. Exploremos el linaje de Enoc, sus visiones, profecías y la increíble conexión que tenía con Dios. Al final, tal vez te des cuenta de que esta historia no se trata solo de él, sino de todos nosotros. La mayoría de la gente ve la muerte como algo inevitable. Pero, ¿y si hubiera una excepción? Enoc fue esa excepción. En un mundo donde todos vivían y morían, él simplemente desapareció. La Biblia afirma que Dios lo tomó para sí, algo que no le sucedió a nadie más en ese momento. Este misterioso acontecimiento ha planteado interrogantes a lo largo de los siglos. ¿Qué hizo Enoc de manera tan extraordinaria para recibir un destino tan singular? Para entender lo que pasó, debemos mirar la vida que llevó. Mientras muchos buscaban placeres pasajeros, Enoc buscaba algo más grande, una relación profunda con Dios. Su corazón no estaba enfocado en las cosas de este mundo, sino en algo mucho más grande. Vivió con una fe tan auténtica e intensa que su existencia misma fue transformada. Y no solo el suyo, sino también su descendencia, como veremos más adelante. Imagínese a alguien tan conectado con lo divino que su presencia en la tierra ya no tuviera sentido. Ese fue Enoc. Su vida fue un constante camino de espiritualidad, y su comunión con Dios fue algo tan profundo que la realidad misma ya no podía contenerla. Dios se lo llevó, pero no como castigo, sino como recompensa. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Y si la verdadera misión del ser humano fuera buscar una conexión tan fuerte con Dios como para trascender las limitaciones de este mundo? La historia de Enoc nos deja un gran misterio, pero también una gran inspiración. Su desaparición no fue el fin de su influencia, al contrario. Se ha convertido en un símbolo de fe, espiritualidad y la posibilidad real de caminar con Dios de una manera tan intensa que incluso las leyes de la naturaleza pueden ser desafiadas. Y su viaje espiritual comenzó mucho antes de su desaparición. Retrocedamos en el tiempo y comprendamos cómo era el mundo antes de Enoc. Antes de Enoc, el mundo era muy diferente de lo que conocemos hoy. La humanidad todavía conserva vívidos recuerdos del Edén, ya que Adán y Eva todavía estaban vivos y sus descendientes crecían en una tierra joven, llena de posibilidades. Al principio, la gente tenía una conexión más directa con Dios, pero, con el tiempo, esta relación se fue erosionando. La búsqueda de poder, de autosuficiencia y de placeres terrenales empezó a dominar el corazón humano. Fue en este escenario que nació Enoc. Vio una generación que se alejaba cada vez más de las enseñanzas divinas, intercambiando la espiritualidad por el materialismo. La corrupción de la humanidad ya estaba en marcha y las señales de que algo grande sucedería en el futuro estaban por todas partes. Lo que una vez fue un mundo de comunión con Dios comenzó a convertirse en un mundo de rebelión y decadencia espiritual. Enoc podría haber seguido esta tendencia, pero tomó una decisión diferente. La vida durante este periodo era muy diferente a lo que imaginamos. La gente vivió durante siglos y las generaciones se superpusieron. Imagínese un mundo donde pudiera hablar directamente con sus antepasados de hace cientos de años. Adán, por ejemplo, vivió 930 años, lo que significa que muchos de sus descendientes pudieron escuchar de su boca el relato del Edén, el pecado original y la promesa de la redención. Pero incluso con este acceso directo al conocimiento de la creación, la humanidad comenzó a alejarse de la verdad. Y fue en este mundo,
donde la fe estaba desapareciendo, que surgió un hombre que decidió seguir un camino diferente. Mientras todos perseguían sus propios intereses, Enoc buscaba algo más grande. Observó el declive espiritual a su alrededor y sintió que Dios todavía tenía algo especial que revelar. Lo que aún no sabía era que su propio destino sería diferente a todo lo que la humanidad había visto jamás. Pero antes de comprender este misterio es necesario conocer mejor sus orígenes y linaje. La historia de Enoc no empezó de la nada. Era parte de un linaje especial, descendiente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Set nació después de la tragedia entre Caín y Abel, como un nuevo comienzo para la humanidad. A diferencia del linaje de Caín, marcado por la violencia y la rebelión, los descendientes de Set mantuvieron viva la llama de la fe en Dios. Fue en este contexto que nació Enoc, heredando la misión de mantener viva esta comunión. El nombre de Enoc tiene un significado profundo. En hebreo, Enoc significa dedicado o iniciado, y su vida reflejó precisamente eso. Desde temprana edad demostró una intensa búsqueda de Dios, algo que lo diferenciaba de las personas que lo rodeaban. Su linaje le dio una base sólida para comprender la importancia de la fe, pero fue su propia elección la que lo llevó a seguir un camino único. Pero la familia de Enoc no era solo una sucesión de nombres en un árbol genealógico. Llevaron consigo un legado espiritual, conocimientos transmitidos de generación en generación sobre la creación, el pecado original y las promesas divinas. Imagínese crecer escuchando historias directamente de sus antepasados que caminaron con Dios. Esta conexión directa con el pasado le dio a Enoc una visión más profunda de la necesidad de mantener viva la comunión con el Creador. Sin embargo, incluso viniendo de un linaje fiel, Enoc no se acomodó a la tradición. Buscó a Dios de manera personal, intensa y transformadora. Mientras otros simplemente escuchaban las historias, él quería experimentar esta cercanía a lo divino de una manera real y profunda. Este deseo incontrolable de encontrar respuestas y de vivir una vida completamente entregada a Dios es lo que lo convirtió en un hombre único. Pero, ¿qué despertó en él esta búsqueda incesante del Creador? Averigüemos en el siguiente tema. Desde pequeño, Enoc notó algo que pocos notaron: había un vacío en el alma de la humanidad. Las personas que lo rodeaban vivían para sus propios deseos, pero él sentía que la verdadera vida estaba más allá de lo que los ojos podían ver. Esta inquietud creció dentro de él, llevándolo a cuestionarlo todo. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Qué pasa después de la muerte? Preguntas que muchos evitaron, pero que para Enoc eran esenciales. Mientras que otros se preocupaban por las posesiones materiales y los placeres fugaces, Enoc quería algo más. No aceptó una fe superficial, rituales vacíos o meras tradiciones. Quería conocer verdaderamente a Dios, sentir su presencia, escuchar su voz. Y esta búsqueda no fue pasiva. Enoc se dedicó diariamente a encontrar respuestas. Meditó, oró, reflexionó sobre relatos antiguos y buscó comprender los signos que lo rodeaban. Esta búsqueda no fue fácil. El mundo se estaba volviendo cada vez más corrupto y seguir a Dios requería nadar contra la corriente. ¿Fue ridiculizado? Indudablemente. ¿Desacreditado? Con seguridad. Pero nada de eso le hizo darse por vencido. Al contrario, cada dificultad solo reforzó su convicción de que Dios era real y presente. Cuanto más lo buscaba, más crecía su fe y más se profundizaba su comunión con Dios. Y entonces algo empezó a suceder. Enoc no solo creyó en Dios, lo experimentó. Su vida quedó marcada por intensas experiencias espirituales, profundas revelaciones y una conexión con lo divino que nadie a su alrededor podía entender. Pero esta diferencia no pasó desapercibida. Comenzó a destacarse de todos los demás hombres. En el siguiente tema veremos cómo su fe lo hizo completamente diferente de la gente de su época. En un mundo donde la mayoría de la gente vivía para sí misma, Enoc era diferente. Mientras sus contemporáneos buscaban riqueza, estatus y placeres momentáneos, él buscaba algo mucho más grande, la presencia de Dios. Esta elección hizo que lo malinterpretaran. Muchos vieron su devoción como una exageración, un fanatismo sin sentido. Pero lo que no se dieron cuenta fue que Enoc vio una realidad invisible a los ojos humanos. Era un hombre fuera de la norma. No se conformó con la corrupción que lo rodeaba ni se dejó llevar por la indiferencia espiritual.
Si bien todos vivían como si Dios fuera un concepto lejano, él sabía que el Creador estaba presente y activo en el mundo. Esta convicción moldeó su manera de actuar, hablar y pensar. Él no era parte de la multitud, era un faro de fe en medio de la oscuridad de la humanidad. La gente se preguntaba qué tenía de especial. ¿Por qué se alejó de los intereses comunes? ¿Qué te hizo pasar horas reflexionando y orando, buscando algo que a nadie más parecía importarle? La respuesta fue simple. Enoc experimentó una verdadera comunión con Dios. No solo creyó, sino que vivió esa fe en cada detalle de su existencia. Su relación con lo divino era tan intensa que ya no podía encajar en el mundo que lo rodeaba. Pero esta diferencia no lo aisló. Al contrario, Enoc se convirtió en un ejemplo, un testimonio vivo de lo que significa caminar con Dios. Su vida despertó curiosidad, malestar e incluso envidia. Muchos querían comprender el secreto de su paz y fortaleza espiritual. Pero lo que pocos se dieron cuenta fue que esta transformación no se produjo de la noche a la mañana. Fue un proceso, un caminar diario de dedicación a Dios. En el siguiente tema veremos cómo este camino de fe lo llevó a una transformación espiritual sin precedentes. La transformación de Enoc no fue un evento instantáneo. No nació preparado ni recibió privilegios especiales. Todo lo que logró en su camino espiritual fue resultado de un camino de dedicación, disciplina y entrega total a Dios. Mientras muchos vivían distraídos, él decidió tomar el camino opuesto. Abandonó las distracciones del mundo para concentrarse en lo que realmente importaba, su comunión con el Creador. Cada día, Enoc buscaba una mayor proximidad a Dios. No fue un espectador de la fe, se lanzó de cabeza. Él oró cuando nadie más oró. Meditaba cuando todos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. Eligió la obediencia cuando el mundo que lo rodeaba eligió la rebelión. Su compromiso no se basó en reglas vacías, sino en un deseo genuino de estar con Dios. No veía su fe como una obligación, sino como un privilegio. Pero este camino requirió decisiones difíciles. Muchos lo consideraban extraño, radical e incluso tonto. Para el mundo, estaba desperdiciando su vida, renunciando a lo que era divertido e importante. Pero Enoc vio algo que otros no vieron. Sabía que todo lo que el mundo ofrecía era temporal, mientras que la presencia de Dios era eterna. Y esta convicción lo impulsó aún más. El resultado fue inevitable. Cuanto más caminaba con Dios, más diferente se volvía. Su fe no era superficial, su espiritualidad no era solo una teoría, era una realidad viva, poderosa y transformadora. Y fue esta transformación la que lo convirtió en una de las figuras más enigmáticas e inspiradoras de la historia bíblica. Pero este proceso aún no había terminado. Lo que ocurrió después fue algo que ningún otro ser humano ha experimentado de la misma manera. En el siguiente tema veremos la impresionante transformación espiritual de Enoc. El viaje de Enoc con Dios no fue una experiencia ordinaria. No solo creyó, experimentó una profunda transformación. Cuanto más buscaba la presencia divina, más cambiaba su visión del mundo. Lo que antes parecía esencial ahora se volvió insignificante. Las preocupaciones mundanas perdieron su significado y lo único que le importaba era estar más cerca de Dios. Este cambio no pasó desapercibido. La gente a su alrededor notó que ya no era el mismo. Su fe no era algo teórico o superficial, era algo que moldeaba cada aspecto de su vida. Habló con autoridad, caminó con confianza y demostró una paz inquebrantable. Había algo diferente en él, algo que nadie podía explicar del todo. Parecía vivir en dos realidades al mismo tiempo. Todavía estaba en la tierra, pero su mente y su corazón ya pertenecían al cielo. Y entonces, algo empezó a suceder. Enoc comenzó a tener visiones y revelaciones. Dios comenzó a mostrarle el futuro, los planes divinos para la humanidad y lo que pasaría si la gente continuara por el camino de la corrupción. Vio más allá del presente. Su mente estaba conectada con el propósito eterno de Dios. Estas experiencias solo fortalecieron su fe y lo hicieron aún más decidido a seguir su llamado. Este nivel de comunión con Dios era algo que nadie había experimentado nunca de esta manera. Era como si la barrera entre el cielo y la tierra se hiciera cada vez más delgada para Enoc. Su transformación espiritual llegó a un punto en el que el mundo ya no podía retenerlo. Pero antes de entender el desenlace de esta historia, necesitamos conocer las impresionantes visiones que recibió sobre el futuro.
A medida que su fe se hizo más profunda, Enoc comenzó a recibir revelaciones extraordinarias. Dios le mostró no solo el presente, sino también el futuro de la humanidad. Lo que vio cambió su vida para siempre y lo impulsó a advertir a quienes lo rodeaban. Estas visiones no eran simples sueños, eran mensajes directos del Creador sobre el destino del mundo. Una de las profecías más impresionantes de Enoc estaba relacionada con el juicio divino. Vio que la corrupción de la humanidad continuaría extendiéndose hasta el punto en que Dios necesitaría intervenir. El diluvio todavía estaba muy lejos, pero Dios ya le había mostrado a Enoc que un día el mundo sería purificado. Imagínese recibir esta revelación, saber que, en algún momento, la humanidad enfrentaría un juicio despiadado debido a su rebelión. Pero las visiones de Enoc no se limitaron al diluvio. También vio un juicio mucho mayor que tendría lugar al final de los tiempos. Su profecía, registrada en el libro de Judas, Judas 1, 14-15, habla de la venida del Señor con miles de sus santos para ejecutar juicio contra los malvados. Esto significa que Enoc profetizó no solo sobre el pasado, sino también sobre eventos que aún están por suceder. Estas revelaciones reforzaron aún más su misión. Enoc sabía que no podía permanecer en silencio, necesitaba alertar a la humanidad. Dios no lo estaba preparando solo para sí mismo, sino para que fuera portavoz de la verdad. En el siguiente tema veremos cómo se convirtió en un profeta de la justicia divina, anunciando mensajes que muchos no querían escuchar. Las visiones que recibió Enoc no fueron solo para él. Dios lo llamó a ser un mensajero, un profeta en medio de una generación que se alejaba de la verdad. No podía ignorar lo que sabía. Su misión era advertir a la gente sobre el juicio divino y la urgente necesidad de arrepentimiento. Pero esta tarea no sería fácil. La humanidad ya comenzaba a hundirse en la corrupción y la indiferencia espiritual. La idea de un Dios que traería juicio parecía absurda para muchos. La gente quería vivir sus vidas sin pensar en las consecuencias, sin preocuparse por la justicia o la moralidad. Pero Enoc no permaneció en silencio. Proclamó con valentía la verdad incluso cuando fue ignorado, ridiculizado o rechazado. La Biblia nos da una idea de su mensaje en Judas 1, 14-15. Enoc anunció que Dios vendría con miles de sus santos para juzgar a los malvados. Esta profecía se refería no solo al diluvio, sino también a un juicio futuro, un evento que aún no ha sucedido. Vio más allá de su tiempo, advirtiendo sobre algo que afectaría a toda la humanidad. Aunque muchos lo desacreditaron, Enoc permaneció fiel. No se dejó sacudir por el desprecio del mundo, porque sabía que hablaba en nombre de Dios. Pero mientras proclamaba la verdad, su vida también seguía un propósito mayor. Dios estaba preparando algo aún más impresionante para él. Y fue con el nacimiento de su hijo, Matusalén, que comenzó un nuevo capítulo en esta historia. La vida de Enoc ya estuvo marcada por una intensa búsqueda de Dios, pero algo cambió cuando nació su hijo. El nombre elegido para él, Matusalén, no era solo un nombre común, llevaba un mensaje profético. El propio significado del nombre indica que su vida estuvo ligada a un gran acontecimiento. Cuando muera, vendrá el juicio. Imagínese la responsabilidad de recibir un hijo cuya existencia simbolizaba una profecía divina. A partir de ese momento, Enoc comprendió que el tiempo de la humanidad estaba contado. Se dio cuenta de que el juicio de Dios sobre el mundo no era una posibilidad lejana, era una certeza. Esto intensificó aún más su comunión con Dios y su misión de advertir a la humanidad sobre lo que estaba por venir. Matusalén, por otra parte, se convirtió en un símbolo de la paciencia divina. Dios le permitió vivir más que cualquier otro ser humano registrado en la Biblia, 969 años. Esto muestra que Dios no quería juzgar apresuradamente. Le estaba dando tiempo a la humanidad para arrepentirse. Pero como sabemos, cuando Matusalén finalmente murió, vino el diluvio, cumpliendo la profecía adjunta a su nombre. Este evento trajo una nueva perspectiva a Enoc. No solo vio el futuro, sino que lo sintió acercarse. La llegada de Matusalén marcó un punto de inflexión en su viaje espiritual. Cada día que pasaba, se desconectaba aún más del mundo y se conectaba más profundamente con Dios. Era como si lo estuvieran preparando para algo que nadie había experimentado jamás. Y eso es exactamente lo que pasó.
En el siguiente tema veremos cómo su viaje espiritual se intensificó hasta el punto de trascender la realidad terrenal. En ese momento, Enoc ya no era un hombre común y corriente. Su conexión con Dios se profundizó cada día y su vida se convirtió en un constante caminar de fe. Ya no estaba atado a las preocupaciones del mundo. Su mente y su corazón estaban centrados en las realidades espirituales. Era como si, poco a poco, fuera dejando atrás la existencia terrenal y entrando en una dimensión invisible. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios, Génesis 5 y 24, pero esta expresión va más allá del significado literal. No solo caminó físicamente, vivió una vida de completa comunión con el Creador. Su relación con Dios era tan profunda que ya no había separación entre lo divino y lo humano en su vida. Ya no pertenecía a este mundo. Pero este viaje hacia lo invisible no ocurrió de repente. Fue un proceso. Cada día, Enoc se volvió más sensible a la presencia de Dios y menos apegado a las cosas terrenales. Experimentó una espiritualidad tan intensa que llegó a un punto en el que ya no había ningún motivo para permanecer en la tierra. Dios ya no lo veía como un hombre de la tierra, sino como alguien preparado para el cielo. Y entonces sucedió algo que nadie podría haber previsto. Un día cualquiera, Enoc desapareció. Simplemente desapareció, sin dejar rastro, sin experimentar la muerte. Dios lo tomó directamente, haciendo de su historia uno de los mayores misterios de la Biblia. ¿Pero qué pasó exactamente en ese momento? Este es el gran enigma que exploraremos en el siguiente tema. Y entonces, sin previo aviso, Enoc desapareció. No murió, no enfermó, no sufrió, simplemente desapareció. La Biblia dice directamente, y caminó Enoc con Dios, y no apareció más, porque Dios lo tomó consigo, Génesis 5 y 24. Este es uno de los acontecimientos más enigmáticos de toda la historia bíblica. ¿Qué pasó realmente? A diferencia de cualquier otro ser humano anterior o posterior a él, Enoc fue llevado directamente al cielo. No experimentó la muerte, algo que se considera inevitable para todos los hombres. En cambio, Dios decidió tomarlo para sí, ahorrándole el destino común de la humanidad. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo tan especial que recibiste este privilegio único? La respuesta está en tu vida de total entrega y comunión con Dios. Enoc vivió tan intensamente su espiritualidad que el mismo Creador quiso tenerlo a su lado de manera inmediata y directa. Era como si Dios dijera, tú ya perteneces al cielo, así que ya no hay ninguna razón para que permanezcas en la tierra. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Sería posible desarrollar una relación con Dios tan fuerte que trascendiéramos las limitaciones de este mundo? La desaparición de Enoc dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿A dónde fue exactamente? ¿Cómo fue esa transición? ¿Estaba consciente de lo que estaba pasando? La Biblia no nos da detalles sobre este momento, pero una cosa es cierta. Enoc se convirtió en un símbolo de esperanza, prueba viviente de que Dios recompensa a quienes verdaderamente lo buscan. Su legado no se borró con su desaparición. Al contrario, su historia siguió inspirando a generaciones. En el siguiente tema veremos el impacto eterno que dejó. La desaparición de Enoc no fue el final de su historia, fue el comienzo de un legado que se extendería por generaciones. Su ejemplo de fe y comunión con Dios sirvió de inspiración para muchos que vinieron después de él. Su nombre permaneció vivo, no solo en la Biblia, sino también en la tradición judía y cristiana, como símbolo de intimidad con Dios y de esperanza en la vida eterna. Demostró que es posible caminar con Dios en un mundo corrupto. Si bien la mayoría de la gente se alejó del Creador, Enoc eligió un camino diferente y fue recompensado por ello. Su testimonio nos recuerda que la verdadera vida no está en las riquezas, el poder o los placeres fugaces, sino en la búsqueda genuina de Dios. Además, su historia nos enseña sobre la paciencia y la justicia divina. El hecho de que su hijo Matusalén viviera más que cualquier otro ser humano muestra que Dios estaba dando tiempo a la humanidad para arrepentirse antes del diluvio. Enoc fue una advertencia viviente de que Dios siempre llama a sus hijos al arrepentimiento antes del juicio. Pero quizás la lección más poderosa que nos deja es esta. Cuando alguien realmente elige vivir para Dios, la muerte no tiene la última palabra. Enoc desapareció, pero su ejemplo continúa hasta el día de hoy. La gran pregunta es, ¿qué despierta en ti tu historia?
¿Estás viviendo de tal manera que tu vida también deje un legado de fe y transformación? La historia de Enoc es más que un relato bíblico, es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. Vivió en un mundo corrupto, pero eligió un camino diferente, un camino de fe, de comunión y de entrega total a Dios. Y esa elección cambió su destino para siempre. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Simplemente te dejas llevar por la corriente de este mundo o buscas algo más grande? El ejemplo de Enoc nos muestra que quienes deciden caminar con Dios experimentan algo extraordinario. No se conformó con la mediocridad espiritual que lo rodeaba, y esto lo convirtió en uno de los personajes más enigmáticos e inspiradores de la Biblia. ¿Y tú? ¿Estás listo para dar un paso más? Vivir una fe que no se trata solo de palabras, sino de una transformación real. Quizás tu caminar con Dios pueda llevarte a experiencias mucho más profundas de lo que crees. Después de todo, Enoc demostró que quienes verdaderamente buscan la presencia de Dios pueden ser conducidos a un nivel de espiritualidad que pocos pueden comprender. Si esta historia te impactó, no te detengas aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa explorando los secretos más profundos de la Biblia. Hay muchos más misterios por descubrir, y los revelaremos juntos.